Paz a vosotros, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Rafael González, desde México, dando seguimiento con el tema de este mes: desafíos y oportunidades para los cristianos de hoy, retos espirituales, señales de una iglesia viva. Vamos a ver el tema hoy: 4 características de una iglesia renovada y viva. Dice el libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 45 al 47, vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Amados hermanos, quiero comenzar comentándole esto. Henry Ward Becker decía: la iglesia no es una galería para la exposición de cristianos eminentes, más bien es una escuela para la educación de los imperfectos. Y entonces, con esa idea, vamos a ver las 4 características que podemos ver en estos textos que leíamos. En primer lugar, una relación con los apóstoles. En otras palabras, una relación con las autoridades de la iglesia. Verso 42 dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Cuando la alianza del Espíritu Santo los llevó a ellos, a todos ellos, a los que habían sido investidos por el poder del Espíritu Santo en ese día del Pentecostés, mis amados hermanos, los llevó a una obediencia a las autoridades de la iglesia, o sea, los apóstoles, de tal forma que atendían las enseñanzas que cada día se daban en esa comunidad. Y cuando nosotros leemos la historia de la iglesia primitiva, de aquellos primeros tiempos, amados hermanos, podemos darnos cuenta de su estado de una verdadera iglesia naciente, de una iglesia fresca, pequeña, pero como una iglesia nueva, como una iglesia naciente, mostraba también un estado de mayor inocencia, pero una sujeción. En otras palabras, había temor a Dios. Se mantuvieron, amados hermanos, cerca el uno del otro, cerca a las ordenanzas que había todos los días. Abundaron en amor, en piedad, devoción, porque el cristianismo, una vez que se admite en la vida de cualquier persona, hay un poder que dispone el alma a la comunión con Dios, y en todas sus formas establecidas esa comunión nos lleva a que nos encontremos con Él para reunirnos con Él de acuerdo a como lo tiene prometido Él. Recordando aquel texto, dice: yo toco la puerta y si alguno la abriere, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Ese encuentro hermoso de la llegada del reino de Dios a nuestra vida. Amados hermanos, la segunda característica que podemos ver ahí es la comunión. Dice el verso 44, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. El libro de los Hechos nos dice que este grupo de creyentes no solo se limitó a sentarse a escuchar las enseñanzas que los apóstoles daban. Después de irse por caminos separados, los creyentes eran una comunidad que se reunían constantemente y cada día, posiblemente, tenían todo en común e incluso vendían sus cosas para ayudar a los más necesitados de la comunidad. ¿Te imaginas pertenecer a una comunidad como esta? ¿Te imaginas ser gente como esa? Porque la grandeza de ese suceso que los elevó a ellos
por sobre todo el mundo, amados hermanos, el día de Pentecostés, a la hora del derramamiento del Espíritu Santo, los llenó de tal amor que hizo que cada uno fuera para otro como sí mismo. O sea, yo soy, pero tú eres igual que yo, y somos lo mismo. Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. El egoísmo no cabía entre ellos. Se provocaban al amor. Todo el tiempo se provocaban al amor. La tercera característica que vemos aquí es que el partimiento del pan. Se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Este 4 de abril nos hemos de reunir, pero ahora nos vamos a reunir en los templos, porque en ese tiempo ellos se reunían en las casas dado que no había templos, pero ahora tenemos templos. Pero ellos se preocupaban porque esos momentos fueran algo diferente, porque compartían incluso sus comidas con gozo y con generosidad. ¿Sí? Los creyentes, amados hermanos, incluso cuando se juntaban, comían juntos, en las casas de unos, en las casas de otros. La frase real que usa la Biblia es el partimiento del pan. Esto no solo implica comer juntos, es más bien un término que se utiliza en la palabra de Dios para decirnos que se juntaban, se reunían para celebrar la cena del Señor, a lo que algunos cristianos se refieren como la comunión. O sea, la cena del Señor se realiza en memoria de la muerte de Jesucristo y es una celebración magna, recordando el don del sacrificio y la espera de la alegría de estar con Él en su reino. Amados hermanos, perdón. La cuarta característica que vemos en esta lectura es el buen testimonio. El buen testimonio. Y dice el verso 47, y todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente, y cada día el Señor agregaba a la comunidad cristiana los que iban siendo salvos, porque tenían un buen testimonio. ¿A qué los llevó todo esto? ¿O qué los llevó a todos ellos a esto? La oración. La oración reveló el corazón de este grupo de creyentes, amados hermanos, que revela el nuestro también. La oración humilde en cada situación demuestra un agradecimiento a Dios y una dependencia total de Él. En la oración reconocemos nosotros que aunque nada se puede hacer por nosotros mismos, Dios puede obrar en y a través de nosotros para con las demás personas. Y ese testimonio debe de permanecer hasta el día de hoy en cada uno de nosotros. Perdón, mis hermanos. Los creyentes de ese tiempo, de esa iglesia naciente, se dedicaban a la oración, se dedicaban a la comunicación con Dios de forma consistente y constante. Ellos no paraban de orar, ellos no se detenían por nada, ellos estaban completamente seguros de que lo que hacían alababa el nombre de Dios, glorificaba el nombre de Dios y además les permitía que la gente pudiera notar el cambio de vida que tenían y cómo esa comunidad era una excelente sociedad de cristianos que vivían algo especial que había sucedido en ellos. El libro de los Hechos nos explica que la iglesia creció, pero no a causa de la asombrosa actividad de los pastores o de las predicaciones de los asombrosos pastores. No, fue por la intervención de Dios, porque tampoco vamos a decir que fue por la majestuosa música que tenían en ese momento. No, fue por la hermosa intervención de Dios que hizo
que el reconocimiento de la comunidad donde estaba incrustada la iglesia se diera cuenta de la cantidad de amor que había allí. El crecimiento de la iglesia, amados hermanos, depende de Dios, por lo que el reconocimiento devoto de nuestra confianza es hacia Él y debe ser esencial o necesario cada día reconocer la autoridad de Dios, alabarlo, glorificarlo, depender de Él para el crecimiento de la iglesia. Porque no es con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Él. No es con nuestro esfuerzo, sino con la voluntad de Dios. Porque cuando una iglesia, amados hermanos, vive en intimidad con Dios, una intimidad de alabanza, una intimidad de oración en todo tiempo, es una iglesia de victoria. Es una iglesia que logra compartir de manera natural el reino de Dios a los que se encuentran en su caminar. Mis amados hermanos, esa iglesia logra poner en alto el nombre de Dios y cada uno de nosotros puede lograrlo a medida que vamos dejando ver a Dios en cada actividad que tenemos, en cada acción que realizamos. Tan es así en ellos que podían disfrutar de la buena voluntad de la gente que los veía y los conocía. Con su actitud, amados hermanos, y la actividad que realizaban, daban a conocer quién es Dios. Además, lo que había hecho en ellos el día de Pentecostés. Mostraban cómo la dirección y la guianza del Espíritu Santo era de manifiesto con todo lo que evidenciaban todos los días en la vida de la iglesia. Espero en Dios que cada uno de nosotros esté incrustado en una iglesia similar, que podamos nosotros, no hablemos del grupo, hagamos un recuento de nuestra vida, de qué estoy haciendo yo para que mi comunidad sea como esa iglesia. Porque fíjese, hace muchos años, cuando la Segunda Guerra Mundial, había una iglesia allá en una aldea alemana, en una aldea de allá de Alemania, había una iglesia, y en esa Segunda Guerra Mundial una bomba cayó sobre esa iglesia, sobre ese templo. Y al explotar, le arrancó los brazos al Cristo que tenían en esa iglesia. Pero resulta que cuando termina la guerra, ellos hacen juntas, hacen reuniones para ver cómo restaurar ese Cristo que tenía años con ellos y que era prácticamente el símbolo de esa iglesia. Y entonces, alguien de todas las juntas que hicieron y las reuniones, alguien dijo: ¿por qué no lo dejamos así? ¿Por qué no lo dejamos sin brazos? Que así se quede. Al final de cuentas, y de todas las pláticas que tuvieron, se aceptó la propuesta. Pero también incluyeron una leyenda que pusieron ahí junto o abajo del crucifijo, de la cruz. Vosotros sois mis brazos. Y esto nos recuerda, Jesucristo nos recuerda a nosotros que nosotros nos convertiríamos o nos convertimos en sus brazos en todo momento. Esos brazos que están dispuestos a abrazar al mundo entero, a todo aquel que está necesitado de Dios, aquel que está necesitado de su amor, de su benevolencia, de su misericordia, de su perdón, de su guianza. Mis amados hermanos, este 4 de abril mostremos una iglesia, pero una iglesia que ama, una iglesia que perdona, una iglesia que une, una iglesia que se ayuda, una iglesia que evidencia a Dios. Mis amados hermanos del Grupo Edificados en la Palabra, se despide de ustedes su hermano en Cristo, Rafael González, desde México. Paz a vosotros, mis amados hermanos.